Buen día, soy Joan Castellano y voy a presentarles epidemiología de los factores que favorecen la hipertrofia prostática benigna. Los puntos que hablaré en la presentación serán una breve introducción, prevalencia de la hipertrofia prostática microscópica, quirúrgica, diferentes metodologías de recolección, tasa de prevalencia, factores favorables y una breve conclusión. A manera de introducción tenemos que se hizo evidente que las dos condiciones necesarias para el desarrollo de una hipertrofia prostática benigna son la presencia de testículos funcionales y la edad suficiente. Incluso nos hemos podido preguntar si la aparición de lesiones microscópicas de hipertrofia prostática benigna no era la consecuencia obligada del envejecimiento de la próstata y si no era la ausencia de hipertrofia prostática benigna lo que representaría el estado patológico. Entonces, entrando al tema de la epidemiología, tenemos que saber un concepto, que es la prevalencia de una condición, que esta es el porcentaje de una población definida con esa condición en el momento de la observación. Así bien, la mayoría de los estudios sobre la prevalencia de hipertrofia prostática benigna anatómica son series de autopsias relativamente antiguas, realizadas entre 1915 a 1972. Recientes revisiones sobre el tema hacen referencia a esto mismo. También tenemos que la inflación en el número de tratamientos quirúrgicos para la hipertrofia prostática benigna, actualmente más de 300.000 por año en los Estados Unidos, ha generado un nuevo interés en la prevalencia de hipertrofia quirúrgica, es decir, hipertrofia prostática benigna que requiere tratamiento quirúrgico. Entre la hipertrofia prostática benigna microscópica y la quirúrgica se pueden distinguir otras dos entidades, las que tenemos aquí en la tabla clasificada, que tenemos la hipertrofia prostática benigna patológica, que dentro de esta están la microscópica y la macroscópica. La hipertrofia prostática benigna clínica, que dentro de esta está la sintomática y la quirúrgica. La hipertrofia prostática benigna macroscópica se define por un agrandamiento de la próstata en el examen rectal digital por hipertrofia prostática benigna, haya o no signos clínicos. La hipertrofia prostática benigna sintomática se define por la presencia de signos clínicos de prostatismo debido a la presencia de hipertrofia prostática benigna. Así bien, estas cuatro entidades, microscópica, macroscópica, sintomática, quirúrgica, son diferentes. Si bien cada etapa incluye etapas posteriores, la historia natural de la hipertrofia prostática benigna no sigue necesariamente esta progresión. Así bien, las cifras de prevalencia varían de una etapa a otra. Bueno, antes de reportar o comparar las cifras actualmente publicadas sobre la epidemiología de la hipertrofia prostática benigna, es importante considerar los métodos para recolectar los resultados. Entonces aquí tenemos lo que son los diferentes métodos de recolección, así como su fuente y las posibilidades de sesgo. Primeramente tenemos lo que son los estudios anatómicos, que aquí entra lo que son las autopsias, que se pueden utilizar para realizar la medición del volumen de la próstata. También estudios histológicos sistemáticos. Y las posibilidades de sesgo son serie de pacientes fallecidos en un hospital concreto. Los resultados no son extrapolables a toda la población a nivel local, es decir, los pacientes fallecidos en el hospital pueden ser los más acertados. General, que quiere decir posibilidad de factores predisponentes específicos de la población estudiada, variabilidad de los criterios estudiados macroscópicos o microscópicos y para estos últimos del volumen prostático examinado. También selección de muestras. Como segunda tenemos lo que son las tablas de mortalidad, que de aquí sacamos comparación de las tasas de mortalidad por hipertrofia prostática benigna entre países. Las posibilidades de sesgo son las tarifas brutas, dependen del aspecto de la pirámide de edad, población joven o mayor y esperanza de vida. Variabilidad en el rigor de recolección de las causas de muerte, la redacción de los certificados de defunción, la frecuencia de la autopsia entre países, variabilidad de cobertura de salud, tolerancia a signos de complicación de hipertrofia prostática benigna entre los habitantes de diferentes países.
Y como tercero tenemos los estudios clínicos, que dentro de estos están estudios del aumento de volumen de la próstata, estudios longitudinales o de cohorte. Dentro de esto entran lo que son las muestras poblacional, estudios denominados sistemáticos, pacientes hospitalizados por una patología no urológica. Dentro de los signos clínicos está el prostatismo y también tenemos el tratamiento quirúrgico para hipertrofia benigna prostática. Y a la par tenemos lo que son las posibilidades de sesgo. Ahora bien, aquí tenemos lo que es una tabla que nos refleja o representa lo que es la tasa de prevalencia de la hipertrofia prostática benigna microscópica, macroscópica y la quirúrgica. A continuación hablaré un poco de cada una de ellas. Primeramente tenemos lo que es la hipertrofia prostática benigna microscópica. La información que tenemos de esta es de referencia, es una recopilación de un investigador de apellido Berry, quien a partir de una serie de autopsias descubrió que a partir de los 30 años el 8% de los hombres presentan lesiones histológicas de hipertrofia prostática benigna, luego el 50% a los 50 años y el 80% a los 80 años. También tenemos que del 75 al 85% de hombres mayores de 40 años desarrollan o desarrollarán hipertrofia prostática benigna microscópica. También que ciertamente hay una pequeña fracción de hombres que nunca presentarán estas lesiones en la zona de transición de la próstata, sin saber por qué. De segundo tenemos la hipertrofia prostática benigna macroscópica, que los datos que tenemos de esta son de antiguas series de Randall, Franks y Robson. Estas muestran una menor prevalencia que la de la hipertrofia prostática benigna microscópica. También tenemos que en el último informe de Baltimore, los porcentajes de prevalencia de hipertrofia prostática benigna macroscópica estaban, por otro lado, bien correlacionadas con los de la hipertrofia prostática benigna microscópica. También que la tasa de crecimiento de las lesiones de hipertrofia prostática benigna disminuye con la edad. Una vez que se ha iniciado la transición microscópica a macroscópica de la hipertrofia prostática benigna, las lesiones de la hipertrofia solo tardarán de 5 a 7 años en alcanzar su máximo tamaño. También tenemos de que el total, alrededor del 50% de los hombres mayores de 50 años desarrollan o desarrollarán hipertrofia prostática benigna macroscópica. Luego tenemos la hipertrofia prostática benigna quirúrgica. Entonces, tenemos que presentar una hipertrofia prostática benigna macroscópica. Es condición necesaria pero no suficiente para evolucionar a una hipertrofia prostática benigna clínica o quirúrgica. En general, una vez que aparecen los signos de prostatismo, tienden a empeorar con el tiempo, pero esto no es cierto a nivel individual. La experiencia diaria y muchos informes muestran que una pequeña proporción de pacientes con prostatismo requieren cirugía. Y tenemos que no existe una definición insatisfactoria de hipertrofia prostática benigna clínica, ni el análisis de la sintomología, ni los resultados de la flujometría son criterios objetivos de hipertrofia prostática benigna clínica o quirúrgica. También tenemos que de un país a otro existen amplias variaciones en las indicaciones para tratamiento quirúrgico de la hipertrofia prostática benigna, según las preferencias del paciente y de los médicos. Los estudios sobre las tasas de mortalidad por hipertrofia prostática benigna son desconcertantes. Los países desarrollados occidentales, fuera de América del Norte, tienen las tasas más altas. Sin embargo, durante las últimas 2 décadas, las cifras se han reducido en 2/3 en casi todos los países. Tenemos que en el estudio longitudinal de Normative Aging Study había calculado que en 1968 un paciente de 40 años tenía un 10% de probabilidad de ser operado de hipertrofia prostática benigna si llegaba a la edad de 80 años. Este porcentaje se ha actualizado al 25% sobre las cifras de 1978 y 37% sobre las de 1987. Ahora hablando acerca de los factores favorables de la hipertrofia prostática benigna, primeramente tenemos la etnia o raza.
Y vemos que designar un factor racial como factor favorecedor de la hipertrofia prostática benigna requiere evitar numerosos sesgos posibles, como son la influencia ambiental, la distribución geográfica de una raza o etnia dentro de una población de estudio, el nivel socioeconómico, la cobertura sanitaria y la esperanza de vida de cada individuo. Primeramente tenemos lo que es la raza o etnia negra. Los primeros estudios de Walker, 1922, y Randall, 1931, parecían mostrar una incidencia en la raza negra. Derbez, en 1937, y Dehaunay, en 1939, demostraron que los estadounidenses negros en Nueva Orleans tenían tasa equivalente a la de los blancos, con lesiones incluso más tempranas, pero con tratamiento más tardío. Entre los africanos negros los datos son contradictorios, con tasas bajas o relativamente altas. Ahora tenemos lo que es la etnia o raza asiática. Dentro de la raza o etnia asiática tenemos que las tasas de mortalidad reportadas por la Organización Mundial de la Salud son los más bajos en la raza asiática. Así, la serie de Chan en 1936 reportó una prevalencia del 6,6% entre los chinos, 47% entre los occidentales. Más recientemente se ha informado una prevalencia del 49% entre los indonesios mayores de 40 años y del 25,4% entre los japoneses mayores de 55 años, del 54% entre los mayores de 80 años. Con todo, la hipertrofia prostática benigna parece un poco menos frecuente en la raza asiática que en la raza blanca. Probablemente haya poca diferencia en ella, sí. El segundo factor tenemos lo que es el medio ambiente. Entonces, el estudio de las poblaciones que han migrado al exterior muestra la importancia de los factores ambientales. Esto solo puede reflejar una posibilidad diferente de acceso a la atención médica. Como primera información tenemos de Campbell, no observó hipertrofia prostática benigna entre los africanos en el sur de Sudán, contrario a los que migraron al norte. Luego tenemos que Fay encontró una prevalencia de hipertrofia prostática benigna 2 veces mayor entre los chinos de San Francisco que entre los blancos o los negros de la ciudad. Ashley encontró que en Gales 3 veces más hipertrofia prostática benigna en galeses nativos que en otros británicos, y no se ha proporcionado una explicación clara para estas diversas observaciones. Como tercer factor tenemos lo que es la alimentación. Y bueno, los datos en la literatura son escasos. Primeramente tenemos que el bajo índice de masa grasa o masa corporal se ha correlacionado con una baja prevalencia de hipertrofia prostática benigna macroscópica, pero no de patológica. También tenemos que una dieta rica en fideos y pobre en arroz, o rica en leche, también pobre en verduras, se correlacionó con una alta prevalencia de hipertrofia prostática benigna. Y ningún factor de esto está claramente establecido. Como cuarto factor tenemos lo que son los hábitos sexuales y el estado civil. Lo único que tenemos acá es que actualmente existe consenso sobre la ausencia de relación con el nivel de hipertrofia prostática benigna. Como quinto lugar tenemos lo que es el tabaco. Y aquí tenemos que algunos estudios parecen mostrar una menor incidencia de hipertrofia prostática benigna quirúrgica en fumadores. El nivel de hipertrofia prostática benigna microscópico y macroscópico no se modifica. Como sexto y último factor tenemos lo que son las patologías asociadas. Se han reportado numerosas asociaciones con patologías comunes en gerontología. No existe un estudio longitudinal suficientemente grande y prolongado para llevar la convicción en la actualidad. Todas estas asociaciones deben ser consideradas solo como impresiones parciales y dispares. Y estas enfermedades o condiciones asociadas son la cirrosis hepática, diabetes mellitus, enfermedades cardíacas y o cerebrovasculares, hipertensión arterial, grupo sanguíneo ABO y la prostatitis. También hay datos de una asociación significativa de hipertrofia prostática benigna y cáncer de próstata, pero esto solo se informó en una sola investigación. Esta impresión ha sido constantemente refutada desde entonces.
En resumen, aparte de la edad, no se ha podido demostrar ningún factor favorable a la hipertrofia prostática benigna, ni patológico ni clínico. El único factor protector comúnmente aceptado, perteneciente a la raza asiática, es el que parece estar implicado. Muchas gracias.